Luis García Martín, de ahí mis equívocos con tu nombre, me escribe en El Oficial, y en realidad eres Luis G. para todo el mundo y además bien conocido, Premio Herralde de novela en 2020. No sé si eres el último Premio Herralde o el penúltimo, el último, ¿verdad? Si no me equivoco, con tu aclamado libro 100 noches. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, porque además sabemos que vas con el tiempo justo. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tu relato en Conciencia de Clase, Historia de las Comisiones Obreras. Te voy a hacer la misma pregunta que al resto, porque creo que es definitiva, ¿no? De por qué, cómo nos toca el alma la petición sobre un relato de la historia de Comisiones Obreras para que accedamos a escribirlo. Escribir esa cosa tan complicada que parece tan sencilla, ¿verdad? Pues yo creo que accedo justamente por conciencia de clase. Yo que tengo la sensación, cuando me paro a reflexionar en ello, porque desgraciadamente no nos paramos a reflexionar a menudo en lo que somos, tengo conciencia de escritor desclasado, y de hecho ahora mismo me sentía, cuando hablaba Daniel, me sentía un poco tristemente culpable, porque yo sí que soy de esos escritores que no usan el mundo de trabajo en su literatura. Normalmente yo me he dedicado siempre a hablar de relaciones sexoafectivas y de estas cosas más alejadas de lo que es la cotidiana. También necesarias. Sí, 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 no, tristemente culpable aquí, pero en realidad tampoco... Pero sí que es verdad que muchas veces mis personajes son ricos, no porque tenga yo ninguna predilección por los ricos, sino porque me solucionan muchos problemas y me dejan dedicarme a las otras cosas, literariamente hablando. Y por eso, cuando Comisiones Obreras me pide que participe en este libro, no tengo ninguna duda, porque la conciencia de clase sí que la tengo. Siendo un escritor desclasado, recuerdo perfectamente de dónde vengo, recuerdo que en 3 generaciones mi familia ha cambiado radicalmente, recuerdo perfectamente quién era mi abuelo y qué es lo que le ocurría a mis abuelos, pero sobre todo uno, qué es lo que le ocurría. Recuerdo cuál es un poco la historia reciente de España, la que yo he vivido, y por lo tanto sé lo importante que ha sido la labor sindical, la lucha sindical, el compromiso sindical, y por lo tanto me parecía que un proyecto como este, en lo que yo pudiera, tenía que ser apoyado y arropado. ¿Qué ocurre? Que yo además elijo un tema que habla no de la memoria, sino justo del futuro, o del presente camino al futuro. Hablo de la precariedad del trabajo de hoy. Estamos haciendo la presentación en la misma semana en la que el Gobierno acaba de aprobar la regulación de los riders. Sí. Yo no hablo de los riders, hablo de Amazon, de la logística, del mundo de la logística, también del delivery, pero de estas grandes empresas. Yo veía con estupor en la televisión, antes de ayer me parece, cuando la vicepresidenta hizo el anuncio, veía con estupor cómo muchos de los riders decían: a mí no me gusta esta reforma porque no es que yo prefiero ser autónomo, prefiero ir por libre, prefiero en el fondo no tener derechos. Es verdad que a la gente no hay que obligarle a tener derechos, pero también es verdad que, como se ha dicho tantas veces y como está en nuestro mundo diariamente ahora, nos hemos convertido en seres autoexplotados, en los que casi no necesitamos que nos empujen a la explotación, que nos obliguen, sino que nosotros mismos nos encerramos en eso. Ese mundo casi distópico que se nos avecina, ese mundo laboral casi distópico que se nos avecina, a mí me asusta. Y por eso, bueno, quería hurgar en la vida de un personaje completamente inventado, pero completamente real, es decir, no existe, pero sí que recoge la vida de muchos de esos chavales o jóvenes o no tan jóvenes que trabajan en Amazon y en todas estas empresas, y que tienen vidas absolutamente precarias, vidas absolutamente en falso. Tú citabas al principio de tu intervención a Bauman, y yo me acordaba de cómo Bauman decía que las sociedades que estamos construyendo laboralmente, productivamente, lo que están haciendo es crear una bolsa
cada vez más grande de desechos humanos. Sí. Ese concepto de desecho humano, que me parece terrible, gente que no sirve para consumir y por lo tanto no sirve para trabajar, o viceversa, da igual, es algo que a mí me atormenta cuando me dedico a escribir literatura sexual y literatura afectiva, pero eso me atormenta continuamente y por lo tanto para mí ha sido un placer y un honor que tengo que agradecer el poder estar en este libro. Pues muchas gracias a ti, Luis G. Y de verdad que la verdad es que como todo recomiendo muy mucho el relato, que además está en un momento tan presente y de tanta actualidad porque efectivamente que tú no quieras derechos no significa que no debas reivindicarlos, al menos por los demás.